Vamos a acercarnos a la carta del apóstol Juan, su primera carta, en el capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La atención que quiero traer hacia vosotros en esta tarde está en los versículos 19 al 22, donde nos trae una nueva idea en el desarrollo del pensamiento de Juan para todos nosotros, pero que no los podemos desvincular de los versículos anteriores y de los que han de venir después. Todo es parte de un desarrollo que Juan quiere hacer para sus hermanos allí y por tanto también para nosotros en esta hora. Lo que él ha estado diciendo antes y lo que va a decir después es acerca del amor fraternal. Si miráis en el versículo 18, quizá también incluso el versículo 14, que no hemos llegado a leer, pero versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto, es decir, en esto que acaba de decir, conocemos que somos de la verdad. Si recordáis, cuando hace algunos domingos veíamos estas frases que nos estaba hablando de lo que es este amor fraternal que deberíamos de tener los unos para con los otros y que no fuera solamente de palabra, es una evidencia, no para conseguir que somos creyentes, sino que es una evidencia de que somos creyentes. Es decir, si podemos ver que hay un amor sincero entre los hermanos, entonces podremos entender que el Espíritu de Dios o Dios mora en nosotros. Pero otra de las razones, o quizá otras de las respuestas a ese amor que nosotros tenemos fraternal y que nace del amor de Dios hacia nosotros, es esta idea que Juan nos quiere traer en el versículo 19. Y en esto conocemos entonces que así somos de la verdad. Y de esta forma aseguraremos nuestros corazones delante de Él. El amor fraternal y sincero, versículo 14, versículo 18, versículo 23, etc., muestra, entre otras cosas, estas dos que nos dice este versículo 19, que estás en la verdad, es decir, que eres creyente y que tu corazón está seguro, está sosegado delante de Dios o delante de Cristo, delante de Él. Así que vosotros tendréis que ver si realmente el amor de Cristo en vosotros ha producido este amor real por los hermanos, entonces podremos ver que estamos seguros en la verdad, algo que ya hemos visto en otros versículos, en otras líneas, pero además nos dice que nuestro corazón estará seguro. Sosegado, tranquilo, fortalecido delante de Él, delante de Dios.
Y podremos ver en estos versículos que varias veces se trae la idea de corazón y se trae la idea de la oración, de una manera directa o de una manera indirecta. Vamos a entrar en el asunto que Juan quiere transmitir a sus lectores. Veréis, como creyentes, aun a pesar de que todas nuestras circunstancias puedan ir bien, vamos a experimentar un conflicto dentro de nuestros corazones. Aquí la idea de corazón es la misma idea de la conciencia, del ser interior. Constantemente vamos a ver este conflicto entre lo que dices ser y lo que realmente ves en tu vida. Es muy fácil decir yo soy de Jesús o yo amo a Jesús. Yo sirvo a Jesús o sirvo a Dios. Esto es fácil, esa idea está en nuestra mente desde el momento que hemos dicho que hemos conocido el Evangelio. ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí, puede decir que no ama a Jesús? ¿O cómo vamos a negar que nuestras vidas es de servicio al Señor y que estamos aquí para darle gloria? Y lo que llena nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras vidas es amor hacia nuestro Señor Jesucristo. En un país que no hace mucho se llamaba a sí mismo cristiano, todo el mundo podría decir en cierto momento que amaba a Jesús. Y nadie en su sano juicio puede decir que ha encontrado algo para aborrecer a Jesús. Entonces sí, amamos a Jesús, amamos la verdad, amamos la Escritura, pero a la misma vez existe este conflicto en nosotros que nos señala y que nos acusa. Fijaros bien cómo lo está expresando. Versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, y ciertamente en más de una ocasión podemos haber experimentado, y los creyentes experimentan la reprensión, el enfado, el poder encontrar contradicciones entre lo que decimos que somos y lo que decimos que creemos y lo que realmente vivimos y practicamos. La contradicción entre el sentimiento y la acción. ¿Cómo es posible que yo, siendo creyente, puedas estar pensando tú, que amo a nuestro Señor Jesucristo, le ofenda con esto que sé que le ofende? ¿Cómo puede ser que alguien como yo, puedes decir tú, que adoro y alabo al Señor con canciones, con palabras, con lectura de la Escritura, puedan salir estas palabras tan ofensivas o agresivas de mis labios? ¿Cómo puedo decir que quiero ser fiel a mi Salvador, mi Señor Jesucristo? Puedes estar pensando, pero a la misma vez te das cuenta que le estás ofendiendo muchas veces y de muchas maneras. Y nuestro corazón, nuestra conciencia nos las señala. ¿Cómo puede ser que yo diga lo que soy, pero realmente no lo manifieste con los hechos como lo que debiera de hacer? Así que constantemente nos encontramos con este conflicto, que quizá el corazón mismo nos está diciendo cómo un cristiano puede vivir, puede hablar o puede hacer las cosas como las que tú vives, tú hablas o tú haces. No solamente es el acusador. En la Escritura se nos dice, en el libro de Apocalipsis, que está el gran acusador que nos señala y nos dice una y otra vez a nuestra conciencia, ¿tú dices ser cristiano? ¿Y cómo es que has mentido en esta situación del negocio, de la tienda, de la familia? Dices tú que eres cristiano y cómo es posible que te domine este vicio, esta adicción, o que no puedas controlar tu lengua a la hora de hablar, o de tantas otras situaciones de pecado. El acusador está ahí y nos lo va a señalar. Pero Juan aquí no está diciendo que el que nos acusa sea el acusador, que está ahí, siempre dispuesto para dañar nuestra relación con el Señor, sino que también lo hace nuestro propio corazón. ¿No es esto acaso la experiencia de todos, o al menos la mayoría de los que estamos aquí? Que decimos algo y no lo plasmamos con nuestro comportamiento o con nuestra actitud.
Pero no solamente la reprensión que nos da nuestro corazón es porque pueda haber pecado en nuestras vidas, la contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos, sino que a la misma vez nos está diciendo quizá que no podamos o no estamos expresándolo de la forma que deberíamos de hacerlo, o que no estamos poniendo todo el celo que deberíamos de tener, o toda la pasión que deberíamos de demostrar. ¿Cómo es posible? Me puede estar señalando mi corazón y el tuyo, que después de haber visto todo lo que mi Señor Jesucristo ha hecho y sigue haciendo, ¿cómo es posible que ante la pureza y la grandeza de este Evangelio yo no dé más? Aun cuando yo sé que puedo estar dando algo de mis obras en el tiempo, o en mis dones, circunstancias, talentos que pueda tener en mi vida, ¿cómo es posible que mi Señor, que lo ha dado todo, yo no pueda estar dando más que sé que podría dar? O podríamos pensar cuánto nos ha amado el Señor Jesucristo. De tal manera es su amor que se ha entregado a morir en una cruz. Se ha dejado consumir, se ha gastado por completo en una maldita cruz por causa de mis pecados. ¿Cómo es posible que yo no le ame más? Cuando puedo ver los muchos pecados de los que Él me ha librado, y pueda ver cómo Él ha abierto las puertas del cielo para mí. ¿Cómo es posible? Me dice el corazón y posiblemente también el tuyo. ¿Cómo es posible que no ames más? Así que quizá en nuestro interior está este conflicto que por una parte nos está diciendo eres pecador y nos acusa y nos señala y nos avergüenza. Y por otra parte puede que aun cuando no veamos estos graves pecados en nosotros, sí podamos estar diciendo, estoy en los mínimos cuando tendría que dar máximos. Estoy dando poco cuando podría dar mucho. Estoy mostrando la milésima parte de lo mucho que debiera demostrar ante tanta obra, tanta misericordia y tanto amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que el corazón nos reprende y podemos ver esta contradicción. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, lo hemos estado viendo los jueves, algunos de nosotros, lo dice de esta manera, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, esto hago. Maldita sea esta ley del mal, del pecado que mora en mí. ¿Cuándo acabará toda esta lucha? Así que Pablo mismo, y es el reflejo tuyo seguramente, y mío también es, ¿cómo es posible que yo quiera hacer y no pueda hacer? Y el corazón me lo está diciendo. Y me está señalando y me está indicando mi flaqueza, mi flojera espiritual en tantos aspectos de mi vida. Pero claro, Juan no está diciendo esto para desanimarnos. No está diciendo esto va a ser así siempre y este es tu estado y esto va a ser un desastre hasta que el Señor te lleve a su reino, si es que te lleva a su reino. No está diciendo esto para desesperarnos. Lo que está diciendo es, bueno, piensa que deberías de amar a tus hermanos y quizás no amas a tus hermanos como debieras de amarlo, versículo 18, versículo 23, pero tu corazón te está señalando, te está indicando que no eres como debieras de ser, que no estás actuando como debieras de actuar, que no estás mostrando las señales que debieras de mostrar. Pero entonces nos dice un poquito más adelante en este mismo versículo, dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor es que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Es decir, Juan nos está diciendo a nosotros en esta tarde, mirar, tienes un corazón que te va a acusar, te va a reprender, te va a poner la llaga o el dedo en la llaga y te va a decir, no eres lo que deberías de ser y no estás mostrando lo que debieras de mostrar, no estás viviendo como debieras de vivir, no estás amando como debieras de amar. Pero si tu corazón está en esa actividad de reprensión, mayor es nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace un creyente como tú y como yo, que estamos en estas fuerzas de lucha? ¿Cómo podemos actuar? ¿Dónde nos quedamos? Y entonces,
Dios o Juan, la palabra, nos está diciendo, si estás en este conflicto, estás en esta lucha interior de tu corazón que te reprende y lo hace quizá con razón, bueno, tienes que recordar que Dios es más grande que tu propio corazón. Dios es más grande en poder y en firmeza. Él no niega aun cuando tú niegues. No incumple aun cuando tú incumplas. Y no cambia aun cuando tú puedas estar cambiando. Él se mantiene firme. Así que cuando veas que tu corazón te quiere doblegar, te quiere señalar, te quiere corregir y ves que hay un dolor interno en tu corazón porque quisieras ser creyente diferente y más fuerte y no puede, tienes que recordar que tienes un Dios que es mucho más grande y más poderoso y más fuerte que tu propio corazón. Tú no descansas, no tienes que descansar en los sentimientos o en las señales de tu corazón. Tú donde tienes que descansar es en Dios. La fortaleza que el creyente tiene no es lo que siente en su corazón, sino lo que sabe acerca del Dios que tenemos. Así que tú puedes estar pensando en esta tarde o en los días que tengan que venir después, no soy un buen cristiano, no soy un buen creyente, no soy un buen amante de mi Señor, fallo en muchas cosas, pero tengo un Dios que es inmensamente poderoso y misericordioso. Porque Dios es más grande que tu corazón y que el mío, no solamente porque tiene el poder de Dios, el poder divino, y tiene la firmeza y que Él cumple los pactos y la obra, que aun cuando nosotros le pudiéramos negar, Él no nos va a negar, pero además sabemos que es un Dios más misericordioso que tu propio corazón y que es más paciente que tu propio corazón, y que te va a ayudar en los mejores momentos o en los peores momentos, como tu corazón no puede hacer. Cuando te encuentres afligido y cuando te encuentres débil, no por los pecados reales que hayas podido cometer y que sabes que tienes que arrepentirte y cambiar, sino cuando puedas ver esa lucha de aflicción, esas horas nocturnas, cuando estás en duda, esos conflictos, cuando no puedes resistir al mundo que está a tu alrededor, o cuando no das el testimonio y la luz que debieras de dar, recuerda que más misericordioso que tú para contigo mismo y para con los demás es nuestro Dios. Porque, ¿sabes? Dios no te cogió a ti en el mejor momento de tu vida. No te cogió cuando eras una buena persona, o cuando estabas mostrando las mayores de las dignidades, o estabas haciendo los más grandes de los sacrificios. Dios nos cogió cuando éramos más pequeños y los más insignificantes. Aun cuando éramos pecadores, nos dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. No esperó a que dejáramos de ser pecadores, sino a pesar de nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Y si Él es capaz de poder ver a los discípulos que le niegan, y poder ver a aquellos que le crucifican y toda la multitud a la que vino a salvar, que le da la espalda y que le escupen y que le dicen que muera, y aún así Cristo murió en la cruz por los pecados de muchos. ¿Cómo no vamos a poder ir y descansar en Él en medio de nuestra aflicción? Pero una aflicción o una lucha o un sentimiento que es sincero. Puedas estar viendo en estas circunstancias que no puedes cumplir lo que debieras de cumplir. Pero siempre tienes que recordar que nuestro Dios es inmensamente misericordioso. Nos vamos a sorprender un día en el cielo, porque lo que nosotros no esperábamos que Dios fuera a hacer, lo va a hacer. Y que nos va a sorprender salvando a una gran multitud que nosotros ni siquiera pudiéramos imaginar, porque vemos con unos prismas, con unos colores falsos en muchas situaciones, pero Dios es más grande y más misericordioso. Y podemos ser impacientes con nosotros. Y podemos estar exigiéndonos más y más cada día, que debemos de ser mejor. Nuestro corazón es sincero y quiere que demos más de nosotros mismos y nos vemos impacientes porque no alcanzamos el nivel espiritual que debiéramos de alcanzar. Pero nuestro Dios es mucho más grande y es más grande en paciencia. Y por tanto, el tiempo que nosotros nos marcamos puede ser incluso más largo, más amplio que el nuestro,
que nosotros podamos tener. Él va a actuar de la manera que nosotros ni siquiera pudiéramos imaginar. En la ayuda. A veces el desánimo nos inunda y nos doblega y nos dobla. En cambio, nuestro Dios viene, como nos dice en otro lugar de Proverbio, del buen amigo que ayuda y estira y fortalece. Tienes que poner tu confianza no en los sentimientos de tu corazón, que puedan ser muy buenos. Tienes que poner tu confianza en este Dios misericordioso y ayudador que tenemos a nuestro lado. Pero no solamente es Dios más grande en poder y en firmeza o en misericordia, paciencia y ayuda. Él sabe de todas tus debilidades y también sabe de tus fortalezas. Lo sabe no solamente porque Él es el Dios que sabe todas las cosas, sino porque Dios, haciéndose hombre, experimentó todas las cosas que tú y yo estamos experimentando. Y Él sabe lo que es ser tentado. Y sabe lo que es la debilidad. Sabe lo que son las luchas. Sabe lo que es la soledad. Sabe lo que es el dolor. Sabe lo que es el hambre. Y por tanto, todo lo que tú puedas estar experimentando, lo que puedas decir, ¿quién puede resistir si es que no puedo más? Y puedas ver tu debilidad y te puedas estar pensando a ti mismo dentro de tu corazón, pero qué débil y mal cristiano soy que no puede resistir este frío o este calor o estas tentaciones o esta flaqueza. Pero nuestro Dios, que se hizo hombre, sabe de todas tus debilidades y de todas tus flaquezas, como sabe también de tus fortalezas, de tus talentos o habilidades. Así que puedes venir a Él. No es que vayas a tu corazón para que te señale las cosas, sino que podemos ir a nuestro Dios y poder decirle, tú sabes cómo soy, tú sabes lo que tengo, tú sabes lo que necesito, tú sabes dónde soy débil, tú sabes dónde soy fuerte, y poder ponernos en sus manos. Y no solamente que Él sabe de todas nuestras dificultades, como Él es el que tiene todo el poder y toda la firmeza y toda la misericordia que pudiéramos imaginar, sino que además la palabra, nuestro Dios, es sincero y nunca falla, no es hipócrita. ¿Sabéis que tenemos muchas veces un conflicto porque nuestro corazón es engañoso? Y puede incluso que nos esté mostrando algo que no es real y que no es transparente. Pero ten la seguridad de que nuestro Dios, que es más grande que tu corazón y que el mío, Él nos va a mostrar las cosas tal como son. Y lo mejor que nosotros pudiéramos hacer, que debemos de hacer, es venir delante de Él. Oración, es de lo que estoy hablando. Y te rindas a Él y que le digas, muéstrame cómo soy. Muéstrame mis pecados. Muéstrame mis debilidades y después que me lo muestres, dame la fuerza para poder solventar todos estos asuntos, para poder recuperarme y poder levantarme. Porque Él sabe cómo es tu corazón, cómo es tu mente, cómo es tu alma y tu espíritu. Él va a actuar y siempre lo va a hacer de una manera sincera, clara y transparente. A veces te tocará en la llaga y te va a herir y otras veces te va a abrazar y te va a sanar con su palabra de sanación. Puedes, por tanto, venir a Él y encontrar confianza en la oración, pedirle ayuda en todo momento y en todo lugar. No importa en qué circunstancias puedas encontrarte, Él va a estar allí. Esta es la idea que se nos está expresando. Ante este conflicto interno que tienes con tu corazón, confía en un Dios que es mucho más grande de lo que tú puedes medir y de lo que puedes abarcar con tus brazos, con tu entendimiento, con tu lógica, y podrás encontrar que es un Dios grande y sublime. Fijaros lo que dice el salmista en el Salmo 139. Y ya sabemos que los salmos son siempre una expresión de sentimientos o de emociones, como la que podemos estar sintiendo tú y yo, o la que puede estar buscando expresar también Juan en su carta. Dice el 139, versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
Esta es la conclusión del salmista y esta debería de ser la actitud que nosotros deberíamos de tener. ¿Dónde podríamos ir para poder comprobar cómo eres? Para poder saber cómo somos. ¿Dónde vas a descubrir cuáles son tus debilidades y cuáles son tus flaquezas? Podrás razonar, podrás pensar, podrás hacer filosofía, podrás buscar en tu experiencia. Pero lo que nos dice David, lo que nos dice el salmista es: pruébame tú, analízame tú, mira tú mi corazón. Que no sea mi corazón el que me gobierna o el que me dirige, sé tú aquel que examina y que mire cuáles son mis pecados y entonces me pueda ayudar para ver si hay camino de perversidad y entonces me puedas guiar en el camino eterno. Pedir ayuda, buscar la oración, ponernos en las manos del Señor, descansar en su perdón y en su paciencia, en su misericordia, es lo mejor que puede hacer un creyente. Pero seguimos con nuestro texto. Amados, fijaros lo que dice el versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y entonces, dice versículo 22, cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Está la otra opción. Hemos estado hablando del corazón que nos reprende, pero está la otra opción, que tu corazón no te reprenda. Es decir, que estés bien con Dios. Que tú te hagas tu análisis nocturno o mañanero y que puedas ver en tus devocionales que estás medianamente bien con el Señor, que no hay ninguna cosa que te acuse o que te señale. No hay pecado en ti, al menos un pecado grave que te limite o entorpezca tu camino de santidad y de glorificar al Señor. Que quizá las dudas no son dudas fundamentales y no son dudas grandes y que no haya ninguna cosa que tengamos que solucionar con urgencia o de responder en la gravedad que se nos pueda mostrar. Que las cosas están medianamente bien según nos dicta nuestro corazón. No sé si este es tu caso. No sé si estás en una situación hoy donde puedas decir, mi corazón no me está señalando, no me está indicando. Bueno, si estás en una buena relación con el Señor y entonces no hay conflicto dentro de tu propio corazón, por tanto, debes tener una plena confianza en Dios para venir, dice, y pedirle cualquier cosa. Cuando nosotros hemos leído acerca de la oración que hace nuestro Señor Jesucristo, que es un ejemplo para nosotros, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, ponemos nuestra actitud como ejemplo para que Dios haga en nosotros. O le pedimos que Dios haga de la misma manera que nosotros estamos haciendo. Lo que nos está diciendo ahora aquí Juan es algo parecido. Si estamos actuando bien y estamos viviendo la vida que debemos de vivir, lo va a decir el versículo antes, si estamos amando a nuestros hermanos como debemos de amarlo, si estamos cumpliendo y estamos guardando los mandamientos de nuestro Señor, si no hay reprensión dentro de nuestro corazón, si hay una armonía, si estamos consiguiendo caminar en santidad, si estamos agradando al Señor como debiéramos de agradar, entonces recuerda que puedes venir delante de Dios y pedirle cualquier cosa. Que delante de Dios podemos hacer las peticiones, que tenemos un Dios que responde a las oraciones de su pueblo. Es verdad que cada uno de nosotros puede ir a Dios en cualquier momento y circunstancia y pedirle, lo sabemos. Nos sentamos a la mesa y damos nuestras oraciones cortas, gracias Señor, ayúdanos, tal, que nos levantamos por la mañana y lo primero que hacemos es una oración cortita para que el Señor nos bendiga en el trabajo y no nos ocurra ninguna cosa y que podamos encontrar los alimentos suficientes en nuestra despensa. Y tenemos estas oraciones rápidas, incluso en un momento de gravedad y situación difícil, sabemos que podemos buscar un momento de silencio y orar al Señor y delante de Él poder pedir o poder abrir nuestro corazón.
Pero creo que lo que está intentando indicarnos Juan es algo más, o al menos así yo lo puedo entender. Mirar, si estamos bien, en armonía con nuestro corazón y en armonía con nuestros hermanos, si estamos cumpliendo y guardando los mandamientos del Señor, tener la certeza de que la oración es un instrumento poderoso y de gran bendición. Dejemos que los no creyentes puedan orar al Señor, que lo hacen y que pidan. Ya veremos el Señor si tiene misericordia del que quiera tener misericordia. Y dejemos que los creyentes en general hagan sus oraciones ritualistas, de ritos evangélicos, que lo hagan y que sea parte de sus vidas. Pero miremos más. Si estás bien con el Señor, si estás en armonía con Él, si tu corazón no te reprende para señalarte algún defecto, alguna debilidad, algún pecado o alguna dejadez u olvido, entonces debes tener plena y total confianza de que todo lo que le pidas a nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo con fe, Él te lo dará. La Escritura nos señala, el Evangelio de Juan, capítulo 14, el poder de la oración. El Señor Jesucristo no dice ninguna palabra banal o de manera superficial. Lo que Él está diciendo, todo lo que pidiereis en mi nombre, mi Padre que está en los cielos os lo dará. Y si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre y en mi nombre pedís, entonces recibiréis y yo os daré todas las cosas que vosotros pudierais pedir. Estas palabras no son banales, no son superficiales, no son neblinas, son reales. Pero si hay algún conflicto, resuelve conflicto. En primer lugar, acude al Señor a pedir por ti, para que tu corazón esté en buena armonía, para que esté en buena relación con el Señor y con los hermanos, y que cuando tú veas que hay esa buena armonía, que no hay reprensión en tu corazón, que no hay señales que te acusen de tu pecado y de tu debilidad, entonces recuerda que puedes venir delante de Dios y pedirle cualquier cosa. Tenemos que aclarar que el Señor no te va a dar todo aquello que pidas, porque somos tan torpes que incluso a veces pedimos cosas que nos pueden dañar. Y que el Señor puede poner un límite, o que a veces no pueda darnos algo porque está esperando darnos cosas mayores, o porque va en contra de su propia soberanía. Sabemos que Dios en su gracia y en su poder es mucho más grande que nuestras propias oraciones. Pero eso no elimina el poder de la oración de aquellos creyentes que están bien con Dios y que están en buena armonía con Dios. Y que no hay reprensión o señales de pecados graves en su corazón. Lo que tendremos que estar buscando es cómo estoy yo para que mi oración tenga valor, tenga poder, pueda conseguir lo que es capaz de conseguir un alma ardiente ante un Dios celoso como el nuestro. Yo me pregunto si a veces podemos ver que la gente no ora porque no está en paz, porque no quiere abrir las cosas. A veces no le pedimos a Dios porque no queremos que nos dé cosas, o que nos exija cosas, o que nos meta en un camino aún más rígido y más estrecho. Somos tan complicados que queremos hacer oraciones generales. Os voy a poner un ejemplo. Le pedimos a Dios que convierta al mundo. Claro, es un buen deseo, que se convierta al mundo. Pero ¿por qué no le pedimos que convierta a esa persona que está a nuestro alrededor? ¿Y por qué no le pedimos que el Señor me dé el celo, la oportunidad y el coraje para hablar a esta persona para que se convierta al Señor? No sé si me entendéis. Muchas veces queremos o simplemente no orar, o orar de una manera ligera. Alimenta a los hambrientos. Pero no le pedimos, Señor, ayúdame a ser generoso con mi propio bolsillo. O podemos decir, levanta hombres y mujeres para servicio del Señor. Pero no le pedimos, dispón de mí si es necesario para la extensión de tu reino. Entonces entramos en un conflicto de que vemos al hermano, nos dice Santiago, que tiene hambre o que tiene frío y le decimos, cúbrete, no pases frío, come porque tienes hambre. Pero esto son meras palabras. Es lo que nos está diciendo los versículos anteriores. No amemos de palabra o de lengua, sino de hecho y de verdad. Si realmente estamos bien con el Señor, nuestras oraciones serán íntimas, serán poderosas, serán efectivas.
Y nos dará la sabiduría para poder traer las palabras adecuadas que necesitamos traer para nuestro propio bien y para los que están a nuestro alrededor. La oración poderosa, la que realmente podemos esperar, no es solamente por el Dios misericordioso que tenemos un Dios inmensamente misericordioso, sino de un pueblo fiel al Señor, fiel al Evangelio que dice creer, que no tiene un corazón que le señala y la avergüenza y que le empuja a pedir más y más al Señor para su propia vida y los que están a nuestro alrededor. Si nuestro corazón, versículo 20, no nos reprende, entonces mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si os fijáis bien, el versículo 22 vuelve al principio, el versículo 18, versículo 14. La respuesta a nuestras oraciones, las que podemos esperar que Dios responda, la lucha contra nuestro pecado, la extensión del Evangelio, para todo lo que tú puedas pedir, viene por dos cosas que nos está señalando el versículo: de guardar sus mandamientos y de hacer lo que a Él le agrada. No puedes estar sucio, indigno. No puedes estar con tus pecados, con tu dejadez, con tu pereza, tu egoísmo, tu envidia, tu mal hablar, y querer venir delante de Dios y que te responda en oración de manera misericordiosa y extensa y poderosa. No vas a encontrar un Dios dispuesto si tú eres una criatura ofensiva. Pero si la obra del Señor es tan clara y poderosa, si te hace estar en armonía con Él y con la iglesia, entonces sí puedes venir. Dice, vas a encontrar, nos dice Juan, vas a encontrar un Dios dispuesto a concederte todo lo que pidas si guardas sus mandamientos. ¿Dónde está, por tanto, la base y el poder de la oración del creyente en el día de hoy? En guardar los mandamientos, en cumplir la palabra de Dios, en poder servirle de manera digna y adecuada. No es simplemente tenemos la oración y lo podamos hacer como ese niño caprichoso que puede acercarse a su padre y pedirle cualquier cosa porque su padre débil le va a conceder todas las tonterías que al final van a destruir su mente o su cuerpo. No, lo que nosotros tenemos es un Dios firme y celoso, que podemos venir y pedirle todas las cosas, pero tienes que estar a bien con Él. Tienes que agradarle a Él. Si haces lo que a Él le agrada, si tienes una buena armonía con Dios, una buena comunicación con Dios, una intimidad con tu Dios, ten por cierto que cualquier cosa que le pudieras pedir, Él estará dispuesto para darle. No le estás agradando para poder pedirle cosas, pero vas a poder conseguir cosas en la oración si le agradas. Imagínate, por tanto, que puedas salir mañana, lunes, en tu actividad y haber solucionado todo aquello por el corazón te reprende, en fin, esos pecados, esas luchas, esas necesidades que tienes que solucionar, y que puedas conseguir que tu corazón entonces está en armonía, no te reprende, y que sabes que tienes un Dios que es poderoso y que puedes venir delante de Él y pedirle las cosas. La mejor manera que puedas esperar un Dios receptivo, un Dios que responde a la oración de su pueblo, del individuo, de la iglesia, es un pueblo que obedece y es un pueblo que busca agradarle. Así que te vas a levantar, te animo a que te levantes, a que analices tu propio corazón, veas lo que tu corazón te está indicando, pero confíes en el Dios de misericordia y que vayas a Él y que le pidas todas las cosas que tengas que pedirle para tu propia vida y que te pongas a bien con Él, busques guardar sus mandamientos, agradarle a Él en todas las cosas que haces y que dices, y entonces todo lo que pidas en la sabiduría y la misericordia de Dios te será concedido. No podemos dudar de la oración si no dudamos de un Dios como el nuestro, que es más grande que tu corazón
y que el mío. Amén.